Bueno, me imagino que esto ya está grabando, ojalá que se grabe. A ver. ¿Se ve en pantalla el PowerPoint? Hola. Sí, Sí, profe. profe, se ve. Dale, bueno, empezamos entonces, perdón la tardanza, pero ahí me olvidé que tenía que admitir todo, no le puse contraseña, así que el que entre ya directamente entra. Bueno, estábamos en la unidad 3, habíamos visto soluciones sólidas, metálicas e imperfecciones cristalinas. Esto de imperfecciones cristalinas lo vamos a ver ahora. Les explico, yo estoy siguiendo el programa como les dije antes. Lo que está en la unidad 1 estaría más o menos dado el 99%. El de la unidad 2, imperfecciones cristalinas, la vamos a ver ahora porque está un poco descolgado con los temas anteriores. Y vamos a ver todo lo que es unidad 3, ¿verdad? Algo ya vimos solidificación en la clase pasada. Muestro esto del programa porque, como les dije, yo voy a tratar de guiarme con el programa. Cosa bueno, el programa cubre casi el 90% del libro, así que agarraremos el programa. Yo había hecho algunas cosas la clase pasada. Habíamos visto esto de que era cómo se formaba un embrión, si este embrión tenía un radio crítico más o menos grande, se formaba un núcleo, después de un núcleo se formaba un cristal, y finalmente se formaban los granos, ¿verdad? Si esto, obviamente había una fuerza impulsora que era el delta G, que era la energía libre de Gibbs, que estaba obviamente relacionada con un delta T de su enfriamiento. Es decir, mientras había su enfriamiento, iba a haber nucleación y crecimientos de cristales hasta llegar a los granos. Después habíamos visto un poquito de lo que era la nucleación heterogénea, es como un repaso de la clase pasada. Generalmente la nucleación siempre se iniciaba en el molde, justamente porque el molde estaba siempre a una temperatura mucho más baja que el líquido candente, digamos así. Caía el líquido y bueno, lo primero que se hacía, se formaban una cristalización columnar, digamos, ¿no? Y a medida que se enfriaba, en el centro se conservaba mejor el calor y había una solidificación equiaxial. Habíamos visto también... Profe, Sí, ya sí, Lu sí. está empezando a entrar, dice que no lo aceptaron todavía. Pero yo no le puse contraseña a esto, así que la otra vuelta me dijeron que no había que ponerle contraseña y yo no le puse contraseña. Pero bueno, no hay problema, está bien. yo le pongo a aceptar a todo, admitir todo le puse ahí. Y profe, cuando crea el Zoom, Sí. le aparece en la configuración abajo la posibilidad de que usted tenga que admitir o no a los participantes que ingresan. Tiene que Listo. tildar esta opción y listo. Listo, listo. La próxima ahí a ver si mejoramos eso. Una pregunta, disculpe, es la última. ¿Este horario es para el 2 de 3 Este o para los horario, dos? este horario es para los dos cursos. Bien, Generalmente este coincide con el 2 de 3. Los chicos del 2 de 1 en este horario supuestamente no tendrían clase. Pero como yo después mando el video, lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier hora. Entonces lo bueno de estar ahora es que bien, ustedes bien. me pueden cortar, me dicen esta parte, puedes explicarla de nuevo, bla, bla, bla. Pero Bueno, genial. es lo mismo para los dos cursos. Lo bueno es esto del Zoom, ¿no? Bueno, y acá teníamos Claro, no, porque ¿Cómo? hay chicos del 2 que hay chicos del 2 de 1 que son también alumnos de tercer año, entonces se le superponía con el horario y preguntaban si iba a haber Sí. un horario del de nosotros, y bueno, y sabíamos que usted grababa, así que bueno, creo que les voy a decir eso, que vean Está el bien. video directamente, Y así que no pueden. la próxima ya veo si lo hago los martes. Está bien eso, me olvidé de los recursantes. Ah, Sí, tienen razón, tendría que hacerlo también los martes. Bueno, vamos a ver si bueno, el igual, muchas próximo... gracias. Dale, gracias. Esto que ustedes están viendo acá es más o menos una repetición de lo que ya vimos. Tenemos un metal puro que tiene esta estructura, que es totalmente irregular.
no es bueno para utilizarla en una pieza que vaya a ser solicitada a esfuerzos mayores, digamos, ¿no? Porque vendría a ser su estructura no es uniforme. Entonces, las propiedades en esta dirección serían distintas a esta dirección. ¿Verdad? Se ve el cursor, ¿no? ¿Hola? Listo. Sí, Bueno, profe. gracias. Esto era una solución sólida de un aliante. También tenía esta propiedad. Cuando tienen una solución sólida, ya la vamos a ver cuando se formen dendritas en diagrama de fases, siempre el componente de mayor punto de fusión es el que se precipita primero y que crece. Entonces, la composición química en esta zona es muy distinta a esta zona. Entonces, tampoco es bueno para las propiedades mecánicas porque son distintas. Y en este último caso, que se usó afinadores, que son agentes nucleantes, en el caso más adelante en la próxima filmina lo vemos, esta mejoró considerablemente su estructura cristalina y por ende sus propiedades van a ser más homogéneas en todas las direcciones. Acá tienen algo parecido para una aleación de aluminio, se le tira partículas muy finas de silicio. Ustedes saben que el silicio y el aluminio no son compatibles, se forman unos precipitados de silicio, pero son tan finos que no afectan significativamente las propiedades. Entonces, el de la derecha vendría a usar afinadores, una estructura homogénea, podría decirlo, uniforme si prefieren esa palabra, y esta de la izquierda es una estructura con poros, con zonas que son más dendríticas que otras, no es bueno, entonces esta, la de la izquierda. Y también lo que nos pedía el programa era hablar, que esto también se ve más adelante, pero en tratamientos térmicos, pero ya que lo menciona acá en el programa, yo también se los doy. Si ustedes, cuando yo les mando el PDF, ustedes van a ver, a mí me molesta esto que está acá, que no sé cómo bajarlo. Tienen 4 figuras, ¿verdad? La superior izquierda tiene una velocidad muy baja de enfriamiento, es un Kelvin sobre segundo, y el diámetro de cada grano es realmente grande, es 106 micrones, vendría a ser como 0,1 milímetro, es bastante grande. A medida que va aumentando la velocidad, en este caso es 0,17, más acá es 1,25, más acá es 5 Kelvin por segundo, el tamaño del grano va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, a ver, admitir todo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que nosotros enfriamos esto mucho más rápidamente, los granos no tienen tiempo a acomodarse y se forman ahí instantáneamente. Entonces, el tamaño del grano es mucho más pequeño. ¿Eh? Después teníamos, nos hablaban también de monocristales. Lo que yo conozco, lo que yo trabajé ahí en la fábrica de aviones, en la parte de laboratorio, es tratar con álabes. Estos álabes, los aviones mucho más viejos suelen ser policristalinos, como el que se ve acá, el primero a la izquierda. Después salieron estos, que son columnares, y finalmente salieron estos que no se ve nada, no se ve ningún grano porque no tienen bordes de grano, que es el último de la derecha, ¿no? ¿Cómo se forma esto de hacer un, un metal, digamos, que tenga un único grano? Bueno, se empieza a solidificar acá. Yo al videito se los dejo, es muy cortito, pero prefiero que lo vean ustedes para no perder tanto tiempo, ¿verdad? Se empieza la solidificación, empiezan a crecer los granos hacia arriba. Estos granos como que se cortan, se van cortando, hasta que llega a este punto, en el punto de que ahí avanza un único grano. Es una única columna que cuando llega a esta zona se forma un solo cristal. ¿Ven? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, un corte en la B1, que vendría a ser esto acá. Ahí se hace un corte y van a ver que tiene una estructura multicristalina. Un corte en la C y van a ver que hay solamente 3 granos. ¿Mm? Se puede ver abajo. Y finalmente en la D
solamente de un solo grano. ¿Mm? Esto hace unos 10 años no se encontraba en internet, porque era un lío encontrar cosas sobre álabes, porque eran materiales muy avanzados, entre comillas, en aquel entonces. Pero ahora, con alegría, yo encuentro un montón de cosas de álabes que me hubieran venido bien hace 10 años atrás, cuando estaba en el laboratorio. Pero bueno, se pueden hacer metales de este tamaño, un álabe de, yo calculo 5 centímetros, un poquito más, que van en la zona de combustión, donde están a una velocidad grande, van a sufrir un fenómeno de creep, es decir, un esfuerzo a elevada temperatura, cualquier metal se deforma. Pero cuando se trata de un unicristal, digamos, eso se soporta más. ¿Por qué soporta más? Porque hay mucho que en los bordes de grano, como hay una imperfección ahí, justamente porque no hay un seguimiento, una continuidad en la escala atómica, ahí ocurren, digamos, estos fenómenos que al no estar bien posicionados los átomos, hay una elevada energía, y esa energía justamente cuando exteriormente se le da calor a través de la temperatura, son mucho más fáciles de reacomodarse, y cuando se reacomoda justamente es la deformación del metal. Después ya empezamos con soluciones sólidas. Básicamente el apunte también lo trato muy, muy liviano, porque estuve viendo el apunte. Habla de dos soluciones sólidas, la sustitucional y la intersticial. Que algo nosotros ya habíamos visto cuando habíamos visto estructura cristalina, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? La sustitucional es cuando nosotros tenemos una estructura, como esta, como la que están viendo ustedes acá, pero podemos tener átomos, como este que se ve acá, que gracias a Dios descubrí que se puede escribir, que estos pueden ir variando conforme al incremento de temperatura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Esta estructura que ustedes están viendo acá, ustedes saben que todos los átomos están en constante movimiento. Se mueven los electrones, ya sea sobre su propio eje, alrededor del núcleo. El mismo núcleo se mueve sobre su propio eje y también tiene vibraciones. Y así en su conjunto el átomo se mueve a una cierta energía, digamos así, común a todos los átomos, y que dado un momento a otro, alguno de esos átomos puede alcanzar una energía superior y movilizarse, ¿no? Que es el próximo tema que vamos a ver ahora, que es difusión. Lo mismo ocurre acá, tenemos átomos, en este caso puede ser un níquel con cobre, que los dos elementos tienen el tamaño atómico más o menos parecido, ¿verdad? Entonces, se puede colocar un átomo de níquel en una matriz de cobre y más o menos se puede, la matriz de cobre puede aceptarlo fácilmente sin tener grandes distorsiones en su estructura atómica. En este caso de la derecha, esto de acá, esto que está viendo acá son átomos muy pequeños, como puede ser nitrógeno, puede ser hidrógeno, puede ser carbono, que pueden estar dentro de una matriz, digamos, metálica, que los metales suelen ser bastante más grandes que estos elementos que están en la primera fila, digamos, de la tabla periódica, ¿no? Ahí está. Pasamos a la próxima filmita. Me quedo si yo Garabati, a ver. No sé cómo se borra. ¿Qué hay de las soluciones sólidas intersticiales que más o menos ya estuvimos hablando? Acá hay otro ejemplo también, por ejemplo, los átomos de cobre, que van a ser el soluto, es decir, la menor cantidad, en los átomos de plata, que vendría a ser el solvente, el de mayor cantidad. Si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre los radios atómicos, bastante poca. Chicos, una consulta. ¿Alguien me puede decir cómo se puede borrar estos garabatos que hice yo? Lo hice. Sí, profe. Cerca de Annotate tiene que Sí. estar una goma. A ver, una goma. Un montón de cosas acá. Mira, borrador, dice.
Ah, muchísimas gracias. Por favor. Y ahora escape para... ¿Y para salir de la goma? Ah, el cursor, el ratón. Mira, perfecto. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos esto? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, No entendí lo de intersticial. ¿Lo puedo volver a explicar? sí, cómo no. Estos átomos de acá, que son los puntitos negros, esos pueden ser átomos pequeños, como lo son el hidrógeno, que es pequeño, como lo es el nitrógeno, y como lo es el carbono y como lo es el oxígeno. Esos átomos de los puntitos negros suelen tener un radio pequeño. Ahora, un átomo de hierro es mucho más grande. Entonces, cuando se acomoda atómicamente en la red cristalina los átomos de hierro, por ejemplo, deja espacios intersticiales, que esos son los que van a ocupar estos pequeños átomos. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, y acá, ¿cuáles son las condiciones de solubilidad? Ustedes en química general ya han visto lo que era solubilidad. Era la capacidad de una sustancia de adoptar, aceptar otra sustancia de menor proporción y sin perder, digamos, su red cristalina, sin perder sus propiedades, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la figura anterior, el, el átomo de plata, que tiene este radio atómico, puede aceptar el átomo de carbono. Pero para eso hay algunas condiciones que las que están escritas acá. Estas condiciones a mí me tapan parte de la pantalla, algunas cosas acá del, del Zoom, pero se las digo. Como lo habíamos dicho, los diámetros tienen que ser más o menos iguales y no tiene que tener una diferencia del 15%. Después las estructuras cristalinas tienen que ser iguales. Es decir, el solvente que tiene una estructura FCC podría aceptar de menor agrado a un soluto que también tenga la misma estructura. Si no tienen la misma estructura y se dificulta, digamos, la unión entre átomos, entre soluto y solvente. Después también no debe haber diferencias apreciables en la electronegatividad. ¿Por qué? Porque los metales entre sí, como habíamos visto en la primera unidad, también pueden reaccionar entre sí. Entonces, si tienen electronegatividades lo suficientemente grandes, pueden reaccionar químicamente y formar un nuevo compuesto. Y lo último, deben tener la misma valencia. La valencia eran los electrones que estaban liberados, digamos, en este caso de los metales para conducir el calor, la electricidad. Entonces también, si la última capa de electrones es similar, se darían todas las condiciones, en el caso, por ejemplo, de níquel y cobre, de que estos puedan mezclarse en cualquier proporción. ¿Qué pasaría si hay cierta dificultad en mezclarse? Y bueno, se generaría una nueva fase, ¿no? Ya vamos a ver más en profundidad con un aspecto termodinámico sobre el diagrama de fases. Pero también habíamos visto que era una fase en química general, era cuando tenía todas las mismas propiedades, pero la otra fase no tenía las mismas propiedades. ¿Bien? Y entonces ahí se planteaba que había un límite de fase justamente que también tenía. Profe, Sí, señor. disculpe una pregunta. Sí. Hay una amiga que me estaba diciendo si que le puede aceptar, por favor, que no pudo entrar hace rato. A ver, retirar, admitir le puse. Ahí está. Está perfecto, gracias. Dale, gracias. A ver cómo. Bueno, a ver, ahí está. ¿Qué pasaba cuando un átomo, por ejemplo, de plomo, pero que el plomo es algo muy pesado, muy grande, se le pone a un átomo de hierro o a un átomo de aluminio? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, lo que va a pasar es que de entrada te distorsiona la red cristalina. O sea, si vos tenías una red FCC, en el caso del oro, o del oro, o del aluminio, de la plata, todos los FCC suelen tener la propiedad de ser muy dúctil. Entonces está la plata, en parte el hierro, el cobre, el aluminio. Bueno, entonces agarramos, ponemos un átomo de plomo. Y es tan grande el átomo de plomo que nos distorsiona la red. Entonces no tiene capacidad de solubilizar. ¿Está bien?
Es como si nosotros tiramos un cerámico dentro del agua y el agua no tiene la capacidad de solubilizarla. Si tiramos sal de mesa, el agua fácilmente lo solubiliza. Esto es más o menos parecido. ¿Está bien? En este caso no se da. ¿Qué pasa cuando hay precipitados? Y es lo que yo les decía, que por ahí pueden reaccionar químicamente y formar un nuevo compuesto, y estos compuestos formados vendrían a estar aislados del resto de la matriz o de solvente y formarían justamente precipitados. Que los precipitados suelen tener la característica de ser mucho más duros, ¿verdad? Y bueno, la otra es que no son solubles, que no los solubiliza. O sea, el plomo se queda como plomo dentro de una matriz de cobre o de plata o de oro. ¿Eh? Y finalmente habíamos mencionado la reacción química. Entonces, acá tenemos ciertos elementos con sus radios atómicos. Para algo servían los radios atómicos. La estructura cristalina, que también para algo sirve, la electronegatividad y la valencia. Entonces, si nosotros recordamos todas estas cosas, las condiciones de solubilidad, las podemos cuantificar, bien digo, de esta manera. ¿Mm? Con radio, estructura, electronegatividad y valencia. ¿Qué pasa con las soluciones sólidas intersticiales? Un intersticio justamente era un lugar hueco en la estructura que no estaba ocupado por los átomos, digamos, del solvente. Entonces, en ese intersticio se podían poner moléculas bastante pequeñas. Como esta materia tiene mucho de metalurgia, siempre los libros hacen mención al hierro y al carbono. Acá tenemos los átomos de hierro. Esta estructura, si ustedes la ven acá en la parte superior, es una estructura FCC. Esta de acá, toda la celda es FCC. ¿Dónde queda un intersticio y queda justo en el centro? Ahí en el centro tienen, y otro en un espacio tetragonal. Entonces ahí puede ir el átomo de carbono tranquilamente y acá también. Si ustedes se fijan que la estructura del hierro, como habíamos visto alotropía, ¿se acuerdan? En la primera etapa, en la primera unidad, entre 912 y 1394 tienen la estructura FCC. La fase, más fácil, la llaman austenita y se representa con la letra gamma. Eso se les adelanto porque lo vamos a ver en mucha profundidad. El mayor radio del hueco intersticial es 0053. El átomo de carbono, como ustedes lo van a ver acá, es 0075. Entraría, pero muy apretujado. Está bien, ingresa, como lo pueden ver abajo, pero los átomos de alrededor quedan, no sé si deformados, pero sí sé que van a quedar totalmente tensionados, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una estructura que en parte tenga tensiones? Si ustedes se fijan, a ver dónde está esto del lápiz. Creo que este era el lápiz. Punto láser, pluma. Si ustedes se fijan esto de acá, y se fijan esto de acá, esta molécula, este átomo que ustedes están viendo acá, cuando necesita pasar a este punto, lo puede hacer. ¿Está bien? Admitir. Pero este átomo, cuando necesita pasar a este, se le dificulta mucho. Entonces, un material que a lo mejor no tiene este átomo intruso, puede deslizarse esta capa de átomos o este plano de átomos se puede deslizar. Pero cuando ya tienen este elemento acá, yo lo estoy marcando, este de acá ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el pasar de acá a acá es fácil, pero pasar de aquí a acá ya no. Entonces esto frenaría. ¿Qué significa que frena? Simplemente que al material lo va a hacer más duro. Lo quiero borrar, pero no puedo. Borrador. No sé. No sé
cómo pasar la próxima filmina. Bueno, eso sería las soluciones sólidas intersticiales y las sustitucionales. Ahora, Profe, sí, sí. cuando dice que lo hace más duro, sería, o sea, es más duro, pero también más frágil, como decir es más rígido, pero más quebradizo. En general, siempre sucede así. Mientras más duro, es más frágil. Sí, está bien, lo podés hacer así, pero la fragilidad a veces en la filmina anterior, suponete, mira, me marco solamente este. Ponele, esto va a terminar en 10 minutos, descansamos 10 minutos y después continuamos. Ponele que este sea una capa de de aniones y cationes. Yo no sé si vos te acuerdas, siempre tenía más, menos, más, menos, más, menos. ¿Te acuerdas? Bueno, cuando pasa esto al otro, en algún momento, va a chocar el más con el más y en otro momento va a chocar el menos con el menos. Entonces, por repulsión electrostática, el material se rompe, por eso se llama frágil. ¿Está bien? En este caso, se deformarían, pero no se rompería el material. Hablando del hierro y del carbono, ¿verdad? Bueno. Ahora entramos a imperfecciones cristalinas y me sigue apareciendo esto. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en imperfecciones cristalinas? Esto de las imperfecciones justamente a nosotros nos ayuda a entender por qué algunos materiales son más dúctiles, algunos más frágiles, algunos más duros, algunos más blandos. Es decir, vamos a tratar de dar una explicación atómica para entender sus propiedades macroscópicas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de imperfecciones que hay? Son estos de acá. Son puntuales, son lineales, son planales o de superficie y volumétricos. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Yo todo saco de internet, gracias a Dios es gratuito todavía. Entonces, cuando vean cosas así en inglés, sepan disculpar, no tuve tiempo de traducirlo, pero se entiende bastante bien, digamos, ¿no? Ustedes tienen una red cristalina, este es un plano de la estructura cristalina, y van a ver una vacancia. Esa es una imperfección. Van a ver una impureza que le decía acá, como puede tratarse del hierro y del carbono, o como puede tratarse justamente del cromo y del carbono, como puede tratarse del níquel y del carbono, como también puede tratarse del aluminio y el silicio. Se consideran impurezas, ¿no? Y esta es un átomo digamos, del mismo solvente, imaginemos que todo es plata, pero este está totalmente desubicado. En vez de ocupar una posición atómica, por algún motivo en la solidificación, vieron que siempre cuando se solidifica hay una contracción, porque todas las cosas con el calor se dilatan y con el frío se contraen. Entonces en algún momento se contrajo, al no tener suficiente movilidad, este átomo, por algún motivo, se quedó atrapado en un intersticio. Entonces se considera que es un punto puntual, digamos, ¿no? Un defecto puntual. Y esta también está ocupando un lugar donde tendría que estar ocupando un átomo de solvente, pero lo está ocupando, digamos, un átomo extraño. Y este de Frenkel, este defecto también es puntual, pero eso se da más que nada para el caso de materiales iónicos. Ahí lo tienen a Frenkel y acá lo tienen a Neskov. Por ejemplo, el del Frenkel. Esta vacancia que está acá, como es iónico, habíamos dicho que todo lo que era iónico, siempre tenía que obedecer a la neutralidad eléctrica. Entonces, imaginemos que todos los rojos son positivos, todos los azules son negativos. Si hacemos el recuento, nos está faltando un azul. Este azul justamente está acá. ¿Está bien? Ese es un defecto. Que en algún punto de la solidificación o por alguna deformación extraña por acción mecánica, fue a parar ahí. Y en este caso también se da lo mismo.
acá falta un azul, pero también se compensa con que acá falta un rojo. ¿Sí? Yo acá les doy unas direcciones de internet, que no sé por qué no las podemos ver. Quiero volver al puntero, pero me parece que no se puede. Porque antes hacía clic y podíamos ver las animaciones. Bueno, yo se lo dejo como ejercicio a ustedes, le va a venir bien ver. Después pasamos a las dislocaciones, que son defectos de línea. Esta parte del cubo, digamos, cada átomo ocupa un lugar previsto en la estructura para esa sustancia, pero encontramos acá como toda una fila de átomos, que se ve ahí, que está como desubicada, digamos, ahí. Y generalmente nos provoca, digamos, acá estaría como comprimido, ¿verdad? Y acá como que se estaría tracción. O sea, acá se comprime y acá se estira. ¿Es un defecto? Sí, obviamente es un defecto. ¿Tensiona la red cristalina? Sí, la tensiona. ¿Qué dijimos que provoca la tensión en la red cristalina? Que lo endurece. O no les permite su libre movimiento. O dificulta su movimiento. Y en este caso también. Es como que todo este bloque antes ocupaba un lugar más arriba, ¿verdad? Pero sin embargo, por un esfuerzo en cizalla, esto se bajó y esto se subió, ¿no? Entonces, tienen estos dos tipos, digamos, de dislocación. Los que son, los que estudian esta disciplina de lo que son los cristales, todo esto, utilizan un vector de Burger, o no sé cómo se pronuncia en inglés, Burger, que también lo tienen acá. Yo le marqué minutos justamente para que no pierdan tiempo. Me he dicho creo que de 5 minutos, para que ustedes no pierdan tiempo, directamente se van al minuto 26 segundos y les pueden ver. ¿Cómo hace? Empieza acá. Supónganse que si se fuera perfecto, uno va 1. Inicia acá 1, 2, 3, 4. Marcaría 4 lugares. Y acá marca otros 4 lugares. Y acá marca otros 4 lugares para otro lado. Y acá marca otros 4 lugares. Y, oh casualidad, vuelve al mismo sitio, ¿verdad? Pero cuando hay una dislocación, eso no sucede. ¿Sabes? Entonces, sí. Hola. ¿Cómo? Esas dislocaciones, Sí. ¿se manifiestan a nivel macroscópico o microscópico? No, todo esto a nivel microscópico. A nivel microscópico. Esto lo que usted está viendo a nivel microscópico, a nosotros después nos facilita en la próxima unidad de interpretar por qué, si uno va a aplicar una fuerza a un metal, ¿por qué se deforma el metal? Si uno hace un análisis, digamos, muy teórico de la unión entre átomo y átomo, que eso vimos en la primera unidad, que había la fuerza electrostática de unión de un átomo con otro átomo, y vos contás la cantidad de átomos que hay, la fuerza que vos tendrías que aplicarle sería realmente descomunal. Pero sin embargo, gracias a este tipo de dislocaciones que vos estás viendo microscópicamente, la fuerza que vos ocupás en deformar el metal es muchísimo más baja, muchísimo más baja. Y eso se debe que gracias a estos defectos de línea o dislocaciones, la estructura cristalina se va acomodando conforme a la fuerza que uno le ejerce del exterior. ¿Está bien? Entonces, esta sería la explicación. Existen las dislocaciones y dan respuesta a por qué los metales se deforman a tan baja carga, que no sería la misma si vos contabilizás cada una de las uniones entre cada átomo. Bueno, eso sería la explicación. ¿Qué hay con el vector de Burger? Yo no le he encontrado mucha utilidad, digamos, porque el vector a mí lo único que me dice es la magnitud de la deformación, ¿saben? A nivel microscópico. Entonces, un vector de Burger de una unidad o de 2 unidades en este cristal. Lo que sí puede verse bien el vector de Burger y con mucha mayor complejidad que se escapa de la materia es cuando vos trabajas con microchips, que los chips deberían estar cada átomo de silicio en su lugar
específico, pero obviamente no está. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Entonces ahí necesitas, digamos, a esa escala atómica los vectores de Burger. Ah, bueno, esto está más fallado acá, está más fallado allá, y se ve el proceso. Pero para los metalúrgicos, para los industriales, este conocimiento del vector de Burger solamente nos dice cuán grave es la dislocación y la cuantificas con un vector. Este vector lo pones dentro de una celda cristalina y podés saber a qué punto, digamos, en qué dirección está la deformación, ¿no? O sea,